hemos estado analizando este capítulo y aparentemente este capítulo tiene 40 versículos y aparentemente el apóstol Pablo escribió simplemente en un orden no preciso diferentes ejemplos de hombres de fe. Pero más que eso, es sorprendente la estructura que tiene este capítulo. Y todo se basa en el concepto de fe. ¿Qué es la fe? La fe madura, la fe estable. La primera palabra que se repite constantemente en este capítulo es pistis. Pistis es un término griego, significa fe. Pistis, fe, confianza, creer, se traduce como confianza, creer, pistis. Y en el primer versículo aparece otro nombre y es hypostasis. Hypostasis significa plena seguridad. Y dos términos más que se repite es eleitos. Eleitos es convicción profunda. Así que en ese primer versículo Pablo traza un concepto de fe para que nosotros dejemos lo que es la fe tradicional, dejemos el concepto de fe muerta, fe religiosa, y que nos elevemos a una categoría de fe mucho más profunda, mucho más teológica. De tal forma que cuando le preguntan a usted qué es la fe, casi siempre nosotros tenemos que citar el primer versículo de Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más sin embargo, si le preguntamos a alguna persona, tengo que decirle que si mentalmente yo digo que tengo fe y no creo en mi corazón que es la verdad, entonces no tengo fe. No sé si me entienden. Si tú mentalmente dices que tienes fe, pero en tu corazón no reconoce que esa es la verdad, esto no tiene nada. Es una fe tal vez intelectual, es una fe vaga, muerta. Porque debo creer, debo aceptarlo con la mente de que es la verdad, pero también debo sentirlo en el corazón. Y una fe que no se siente en el corazón no es fe. Es una fe vacía. Amén. En la mente aparece la fe como una convicción, pero cuando en mi mente la fe es una convicción de la verdad, en el corazón se manifiesta como una esperanza, como una seguridad. Y eso es lo que el apóstol Pablo me está hablando en hebreo y me traza de un poderoso concepto acerca de la fe, que no podemos decirla. La fe tiene que ser pura, dijo Santiago 1:27. Amén. Pura y sin mácula. ¿Cuál es la fe pura y sin mácula? Según dice Santiago. ¿Cuál es la fe pura y sin mácula? Según Santiago 1:27. ¿Cómo se manifiesta esa fe? En obras. ¿Cuáles son? Visitando a quién, hermano. A los enfermos, a las viudas, ayudando a los que están en necesidad. Esa es la fe pura, la fe sin mácula, la fe sin engaño, sin hipocresía. Se manifiesta porque es una fe que se manifiesta en obra. Pero Santiago 1:6 me dice que la fe no juzga, la fe no cuestiona, la fe no duda en lo absoluto. ¿Alguien puede leerme Santiago 1:6? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es arrastrada por el viento y echada. Amén. ¿Qué es la fe? La ausencia de duda. Amén. Hace muchos años escuché un testimonio de una señora que estaba escuchando
una anciana de la iglesia escuchando a un predicador, predicando sobre el Evangelio de Mateo, que si tuviese fe como un monte mostaza, diría este monte, lánzate, desarraigate, y se desarraigaría. Y ella llegó a su casa y abrió la ventana y había un tremendo árbol frente a la ventana que no dejaba mirar el patio de su casa. Y digo, te reprendo en el nombre del Señor, desarraigate. Y cerró la ventana y se acostó. Al otro día se levantó tempranito, abrió la ventana y vio el árbol ahí. Digo, yo sabía que tú ibas a estar ahí. ¿No tenía fe? No tenía fe. Lo confesó, yo sabía que no te ibas a ir. Entonces la fe es la certeza, es la convicción. En la fe no hay duda. ¿Hay duda o no hay duda? No hay duda en la fe. Por eso es que me habla de esa fe. Así que veamos, repasemos los conceptos de fe del apóstol Pablo en Hebreo 11. Primer concepto de fe, Hebreo 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza. Convicción, certeza. Amén. ¿Qué es la fe? Hebreo 11:1. Convicción, certeza. Hebreo 11:3. ¿Qué es la fe? Es propósito. No, Hebreo 11:3. ¿Qué es la fe? Propósito no. Es el depósito de la verdad. Amén, el depósito de la verdad. ¿Qué significa eso? Que la verdad revelada te ha sido dada, te ha sido encomendada. Tú debes luchar por esa verdad. Te fue encomendada la revelación de Dios. Y esa revelación de Dios, tú tienes que interpretarla y tienes que comunicarla. Como dice Judas 1:3, que dice, para que contendáis ardientemente por la verdad que una vez fue dada a los santos. Y esa verdad tú la has recibido. Tú tienes el depósito de la verdad. Y lamentablemente, siempre me pregunto, si tenemos la verdad, ¿por qué estamos callados? ¿Usted sabe cuántos falsos profetas andan por ahí proclamando y predicando? ¿Cuántas herejías se están metiendo en Estados Unidos? Islámico, budista, maometano, de todo tipo de cosas. Están llegando a Estados Unidos, espiritismo. Ahora se metió la ufología, creyendo en los ovnis, y se convirtió en religión también. Y nosotros que tenemos el depósito de la verdad, amén, estamos callados sin proclamarla. Y cuando la iglesia permanece callada, el mal crece y la ignorancia también crece. Amén. Así que nosotros, la fe según el apóstol Pablo en Hebreo 11:3, que es el depósito de la verdad. Por fe entendemos que el universo fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe, ¿qué más creemos? Por fe creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por fe creemos que con su sangre, amén, que fue derramada en la cruz, somos libres del pecado. ¿Qué más creemos? ¡Aleluya! ¿Qué más creemos? Dígale usted, ¿qué más creemos? Por fe, vamos al cielo. Amén. Y si no desmayamos, ¿qué más creemos, hermano? Por fe seremos sanados de toda enfermedad. Amén. La fe es el depósito de la verdad. A usted se le ha comisionado, se le ha encargado la verdad. Y esa es la fe que tenemos, el depósito de la verdad. Tercer concepto de fe, Hebreo 11:2. En el primer versículo. ¿Qué dice Hebreo 11:2? 11:2. Hebreo 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los Porque antiguos. por ella, ¿por qué? Por la fe, alcanzaron, ¿qué alcanzaron? Buen testimonio. Testimonios, ¿quiénes? Los antiguos. Los antiguos. El verso 4, hay dos ejemplos, 4 y 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Verso 5. Por la fe no, fue traspuesto. Pero antes del traspuesto, ¿qué? Dio testimonio de haber agradado a Dios. Esa es la fe que justifica. Amén. Ahí está. Y por eso que dice el versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible acercarse a Dios, porque el se acerca a Dios, ¿cree que?
crea que ¿Qué le significa que le hay hay? y que es Que Él está galardonador ahí, que está de los que le presente, que Él buscan. existe, que es real. Amén. ¿Y qué más? Que es galardonador De los que le buscan. Aleluya. Dios no se queda sin que Dios no se queda con nada de usted. Amén. Hay galardones para aquellos que le buscan. ¿Y cuál es el primer galardón? La salvación de nuestras almas. Galardón es recompensa y esa es la recompensa. Ahí tenemos entonces el tercer concepto. Cuarto concepto, la fe como obediencia. Óigase, la fe es muchas cosas. La fe es convicción. ¿Qué es convicción? Algo seguro, seguridad. Seguridad. 2. La fe es justificación. Yo andar con Dios, agradar a Dios en mi estilo de vida. En el orden. 3. La fe es obediencia. Verso 7 7 y 8. y 8. ¿Qué dice? La fe como obediencia. Amén. 2 ejemplos. Noé. Óigase. Y el segundo ejemplo, ¿cuál es? Abraham. Amén. Y tengo algunas preguntas sobre esos conceptos de fe. Óigase bien. Primera reflexión. ¿Es mi fe una convicción de lo que no veo? ¿O solo creo en aquello que puede ser comprobado? ¿Me entendieron? De lo que no veo. ¿Es mi fe una convicción de lo que no veo? ¿O solo creo en aquello que puedo comprobar? De lo que no veo. Estoy buscando el gemelo de Tomás. Tomás significa mellizo. Y Tomás es el apóstol que dijo, no lo creeré hasta que no ponga mis dedos en sus llagas. Y Tomás, cuando Cristo se manifestó, le dijo, Tomás, mira mis llagas, pon tus dedos en mi costado. Y Tomás creyó. Amén. ¿Cómo es tu fe? Amén, porque lo vio. ¿Es mi fe una convicción de lo que no veo o solo creo lo que puedo comprobar? Segunda pregunta. Cuando yo digo que tengo fe, ¿es porque lo creo en la mente o porque también en mi corazón yo siento que esa es la verdad? Porque es la verdad. Una pregunta, ¿verdad? Ahora vamos a ver si tu fe es mental. Si solamente lo cree en la mente es una fe mental. Amén. Pero si lo cree en el corazón es una fe genuina. Estoy tratando de agradar a Dios creyendo en Él, aún sin ver resultados inmediatos, o mi fe depende de señales. ¿Escuchó la pregunta? Sin haber resultados inmediatos. O sea, usted sigue creyendo en Dios aunque no vea resultados inmediatos. O tú dependes de una señal. ¿Cómo está tu fe? Amén. Estoy tratando de agradar a Dios, creyendo en Él, aún sin ver resultados inmediatos, o mi fe depende, o es el resultado de una transacción. Señor, si tú miras esto, yo te serviré. ¿Mi fe depende de una transacción? No. ¿Sabe que hay muchas transacciones? Señor, mira, yo te voy a pagar el diezmo si tú me bendices. Bueno, ya Él te dice, probadme ahora en esto, y yo abriré la ventana de los cielos. O sea, no tiene que hacer ningún negocio con Dios. Simplemente serle Pues fiel. ya lo dice en su palabra. Amén. Confiar en su palabra, eso es la fe. Confiar en la palabra del Señor. Señor, mire, te doy 20 pesos para que me muera con 40. Una transacción, ¿verdad? O cuando tú una prueba, ay Señor, me metí en rojo. Pero si tú me sacas de esa, yo te prometo que voy a portarme bien. Óyese, ¿verdad? Que voy a diezmar y voy a... ¿Es mi fe una fe transaccional de negocio con el Señor? Ahora, veamos lo que hemos estudiado. Viendo el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Por la fe Abel ofreció a Dios Abel. un excelente sacrificio
Oiga la pregunta. ¿Ofrezco a Dios lo mejor de mí, como lo hizo Abel, o mi vida de fe ha caído en una rutina? ¿Qué hizo Abel? Ofreció lo mejor. ¿Ofrezco yo a Dios lo mejor de mí, o mi vida ha caído en una rutina? Aleluya. Cuando vas a la iglesia lo pones como una cosa así. Cuando vas a un servicio, como otra vez, está en una rutina. Tu vida espiritual ha caído en una rutina, como ir al trabajo. Amén. Óigase. Con respecto a Enoc, con respecto a Noé, estoy dispuesto a obedecer a Dios, aunque sus instrucciones entiendan que sean absurdas. ¿Y usted cree que Dios te puede dar instrucciones que sean absurdas? No son absurdas. ¿Qué le dijo a Noé? ¿Qué le dijo a Noé? Que preparar el arca. Prepara tu arca. Y había cosas más absurdas que eso. Ni había llovido, No había llovido. No había llovido. Estoy dispuesto a obedecer a Dios aunque no lo entienda. Sí, aunque no lo entiendo. ¿Cómo está mi fe? Porque la fe es obediencia. Y no te dicen, entiéndelo, está de acuerdo conmigo. Hay veces que tú no estás de acuerdo con Dios y Dios te está ordenando. Ejemplo de un profeta que no estaba de acuerdo con Dios y no quiso obedecer. Jonás. ¿Qué lo mandó Dios? Predica a Nínive. Él entendió, sí entendió. ¿Le gustó? No le gustó. Él dijo que no era lógico lo que Dios estaba mandando. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. Estoy dispuesto yo a obedecer a Dios aunque no encuentre lógica en lo que Dios me está demandando. Pues escuché hace muchos años un testimonio de alguien que iba corriendo en un bosque, que lo estaban persiguiendo, y en esa carrera era un cristiano, cayó en un terrico, y cuando iba cayendo se agarró de una rama, ¡pah! Y se agarró, y estaba orando, Señor, líbrame, Señor, te ruego que me libre, Señor, sálvame, Señor, de esta, no quiero morir en esta oscuridad, no quiero morir en este bosque oscuro. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, suéltate. Lo soltó. Señor. Y no me dice, suéltate. Y él no quería soltarse. Pero óigase. Y hasta que amaneció el hombre todo arañado, se agarró los brazos, se agarró otro brazo, se agarró con la piel y no quería soltarse. Y yo decía, suéltate. Y cuando amaneció y miró, estaba como un pie de la tierra. No le escuchó a Dios, ¿verdad? Porque a veces no vemos las cosas, pero Dios le está mirando. Suéltate. Porque tú estés en el piso, nada más falta un poquito y ya llegaste. Y a veces Dios te dice, suéltate. Y tú dices, no, Señor. A veces está agarrado de algo que no te conviene. De una persona que está agarrado, dice Dios, suéltate. Y no, Señor. Entonces tenemos que aprender a obedecer a Dios. A veces la obediencia no es tan bien, ¿verdad? Suéltate, ¿verdad? ¿Es mi fe una certeza activa o una esperanza pasiva? Óigase, ¿es mi fe una certeza activa o una esperanza pasiva? ¿Tú crees que Cristo viene? Claro que sí. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Amén. La llamada. ¿Es mi fe una certeza activa
o una esperanza pasiva? ¿Cuánto esperan aquí? Todo lo esperamos. Ahora, eso quiere decir una certeza activa. Y si yo espero a Cristo, ¿qué tengo que estar haciendo? Orando, clamando, predicando. Y si no estoy haciéndolo, es una esperanza pasiva. Amén. Ahí está. Vivo yo como extranjero en la tierra, esforzándome, esperando una patria celestial. ¿Mi esperanza está aquí en esta tierra? Vivo yo en este mundo, tomando el ejemplo de Abraham. Vivo yo en este mundo, al igual que Abraham, como extranjero y peregrino en esta tierra. ¿O tengo, por el contrario, mi esperanza aquí en la tierra? ¿Dónde está tu esperanza? En el cielo. Hay gente que quiere que su esperanza aquí y lucha por los terrenales, dan los terrenales, terrenales. Entonces ahí está la distinción entre aquel que tiene fe, que es como el águila que se remonta a los cielos, y aquel que tiene una esperanza pasiva, que es como la gallina que se mantiene en la tierra escarbando. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Águila o gallina? ¿Qué somos nosotros? Águila. Si somos águila, nos vamos a remontar a los cielos. Amén. Pero si nuestra fe es una certeza, es una esperanza pasiva, vamos a estar como la gallina, escarbando, buscando gusanito en la tierra. Amén. ¿Cómo está nuestra fe? Ay, gloria a Dios. Amén. Estoy gozando en Cristo. Espero que estos son los primeros 4 conceptos de fe que el apóstol Pablo me traza en Hebreo 11. La fe, repito, como convicción, como certeza. ¿Es tu fe una certeza activa o una esperanza pasiva? Cada quien evalúe su fe. ¿Cómo está su fe? Amén. Cuando yo digo que tengo fe, ¿lo digo solamente en la mente o lo creo también en el corazón? Amén. ¿Me están entendiendo? Eso es la fe como certeza, como convicción. La fe que justifica. Abel, 2 ejemplos. ¿Cuáles fueron los 2 ejemplos? La fe que justifica. Abel y ¿quién más? Abel y Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc? Fue traspuesto. Y antes de traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios, andaba con Dios, creía que Dios era real, que Dios existía y que Dios guiaba su vida, se dejaba guiar por Dios. Amén. Esa es la fe que nos guía y que depositamos la confianza en el Señor. Amén. Esa es la fe que justifica. La fe que obedece. Noé, sin entender lo que Dios estaba pidiendo, obedeció. Abraham, sin entender lo que Dios estaba pidiendo, simplemente obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Estás dispuesto a dejar tu confort, tu comodidad, con tal de obedecer a Dios? Como Abraham. Pregunto, ¿estás dispuesto a dejar tu confort, tu comodidad, Amén, con tal de obedecer a Dios como lo hizo Abraham? amén. Esa está Sal dura, de tu tierra, esa pregunta. de tu parentela, de tu familia, a un terreno incierto. Deja tu seguridad y vete a un lugar que es desconocido, incógnito para ti, a la tierra que yo te mostraré, sin saber lo que te iba a deparar. Y usted se imagina los peregrinos que llegaron a Estados Unidos. Salieron de Inglaterra en 2 buques. Por el camino uno se descompuso y tuvieron que de los 2 realmar otro por la tormenta. Y el único que sobrevivió llegó por fin por ahí, por Boston. ¿Cómo se llama esa embarcación que llegó con los peregrinos? Mayflower. Y ellos salieron por fe. No sabían qué le deparaba el camino. Amén. No sabían qué le deparaba el camino y llegaron. Esa es nuestra fe, dejar nuestra comodidad, simplemente confiando en el Señor que nos iba a guiar. Cuando llegué aquí a Miami, un señor, dueño de un supermercado, de un bravo, me decía,
yo creo que tú eres un aventurero. Me dijo, ¿y cómo tú dejaste Santo Domingo y cogiste tu maleta con tu familia y viniste para acá, para Miami? Digo, no lo puedo creer. Es verdad que tú eres un aventurero. Digo yo, bueno, es una aventura. Amén. Pero ¿cuántos no son aventureros que están aquí? Amén. ¿Cuántos no dejaron su hogar, su familia y todo para venir a este país? Amén. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué los movió? ¿Qué los guió? La fe. Esa fe fue la que los guió hasta acá. Esa es la fe como obediencia. Versos 9 y 10. La fe como fidelidad, el ancla de una vida pura. Y ahí está Abraham. Amén, que vivió como extranjero. Versos 11 y 12. La fe dinámica que cree lo imposible. lo imposible. ¿Qué ejemplos ponen ahí? En el verso 11 y 12. Sara. Estaba estéril. Estéril. Y después estéril, ¿qué más tenía? Vieja. Vieja. Había pasado la menopausia. Vieja porque había pasado la menopausia. ¿Y usted cree que una mujer después que le pasa la menopausia va a salir embarazada? Y más que era, amén, estéril, que nunca tuvo hijos. ¿Y qué otro ejemplo ponen? Abraham. ¿Qué dice de Abraham? Ahí ese versículo parece como chistoso, ¿verdad? Abraham dice que estaba como... ¿que estaba qué? Uno, y este ya casi muerto. Oye, habla de Abraham. Uno, y este ya casi muerto, porque estaba tan viejo que apenas se podía levantar. ¿Y cómo ese hombre tan viejo iba a embarazar a una mujer? No fue una joven, era otra vieja, porque era Sara. Agar, pero eso cuando era joven, pero ahora no, ahora tiene 100 años el hombre. Ahora no es lo mismo, no es lo mismo, amén. Esos son ejemplos, cosas que son imposibles. Otros ejemplos de cosas imposibles, versículos 17 a 19. Por fe Abraham, cuando ofreció a Isaac en sacrificio, aún siendo Isaac el hijo de la promesa, lo ofreció. ¿Qué creía Abraham? Que Dios era capaz de levantar a los muertos. Esa es la fe dinámica, que cree lo imposible. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Estamos en 17 a 19, ¿correcto? Pensando que Dios es poderoso para aún levantarlo de los muertos. Ahora, vamos a la fe que nos falta. Verso 13 en adelante. La fe como una esperanza escatológica. Todo el mundo tiene fe para la cosa inmediata. Y estaba acostumbrado a la fe del microwave. ¿Qué se dice un microwave? Push button. El push button, de una vez. Ya todos los carros vienen con el push button. Ya todo el push button. Ya usted tiene control remoto en el televisor, en todo. Y ya ni control remoto. Ya usted llega, Alexa. Ahorita le va a decir, Alexa, abre la puerta. Alexa, prende el microwave. Lo va a prender. Ya todo va a ser electrónico. Ay, no. Y está llegando con cosas grandes. Porque mira, por mi esquina se paró 2 veces un taxi sin conductor eléctrico. Y va por la calle y digo, y ese carro tan raro, con una fotografía, y yo, ¿y quién no está manejando? Nada. Y cuando salí el otro día de la iglesia, ahí delante pasó frente a mí otro carro eléctrico sin conductor que iba, y digo, y mira qué velocidad lleva, sin conductor. Y me dice, ya llegó el futuro a Nueva York. Ya hay taxis aéreos. Yo, ¿cómo se aéreos? Sí, ya hay taxis aéreos. Y yo, bueno, será de un edificio a otro, ¿verdad? Y te va a llevar. El tipo drones, ¿verdad? Que te van a llevar. Digo yo, es verdad que el futuro está llegando y nos está sorprendiendo. No esperamos tanta tecnología. Amén. Ahora, eso es porque tenemos una esperanza aquí, lo estamos viendo. Pero como esperanza escatológica, una fe puesta en un futuro que Dios te prometió algo y que tú no lo vas a ver en esta vida.
¿Seguirías creyendo? 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oiga, o sea, ¿seguirás creyendo aunque no tengas resultados inmediatos? Todo el mundo quiere resultados inmediatos. Señor, ahora. Sáname ahora. Hazme rico ahora. Trae un esposo ahora. Trae una esposa ahora. Todos queremos ahora. Sí. La fe de microwave. Todos queremos ahora. Pero hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Sino mirándolo de lejos. Oiga, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de qué? De lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. No estaban conformes con esta patria. Ellos sabían que no era su patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volverse para atrás. Amén. Pero anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Jerusalén. ¿Qué le dijo Abraham? Haré de ti una gran nación. Y Abraham no lo iba a ver. Y le dijo a Abraham después: Abraham, tus descendientes estarán 400 años en Egipto. Y yo, wow, es una fe que yo no voy a ir 400 años. Pero yo también los sacaré de Egipto. Y Abraham tenía esa visión, una fe, se remonta al futuro. Así que tu fe no solamente está en ti, tienes que pensar en tus hijos, en tus nietos, en toda tu descendencia que va a seguir después de ti, que Dios va a cumplir su palabra, su bendición en toda tu descendencia. Tú no lo vas a ver. Tal vez no conozcas a tu bisnieto, tu tataranieto, pero ellos van a recibir lo que Dios te ha prometido a ti ahora. Lo que tú estás buscando ahora de rodillas delante del Padre, ellos lo van a recibir. ¿Eres capaz de creer eso? Que lo verás de lejos y lo confesarás. Miren, bien cosa, ¿qué es la fe? Convicción. Es que yo voy a verlo de lejos, no lo voy a ver cerca, está lejísimo eso, pero voy a confesarlo. Y le voy a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por esa bendición que tú me diste. Lo voy a confesar ahora. Lo voy a declarar ahora. Amén. ¿Por qué? Porque tengo convicción de que Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Versos 20 y 22. Por fe bendijo Isaac a Jacob. Aleluya. Lo bendijo, ¿verdad? Y a Esaú respecto a las cosas venideras. Y por eso era que el padre, cuando estaba muriéndose, llamaba a sus hijos y ponía sobre ellos sus manos. Para que la promesa que yo tenga siga contigo. Y la bendición que Dios me va a dar, la deposito sobre ti. Y por fe, Abraham, amén. ¿Qué hizo Abraham? Isaac oró sobre Jacob y Esaú por las cosas venideras. Correcto. Por fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre extremos de su cordón. Óigase, por fe. Y usted sabe que en Génesis 50, amén, aparece la oración de Jacob sobre los hijos. Amén. Sobre los 12 hijos de él. Amén. Y esa oración era una oración profética, no era de las cosas que están ahora, era de las cosas venideras. Tenemos una herencia venidera. La fe no se limita únicamente al tiempo de que yo voy a estar vivo. La fe va más allá del periodo en que yo voy a estar vivo. No sé cómo usted lo sabía eso. Que ni tu fe va más allá de tu vida. Amén. Va a seguir después de ti. En tus hijos, tus nietos, tataranietos. Amén. Y seguirá a tu descendencia conforme lo declara la palabra del Señor. Y eso dice Dios.
Yo te voy a bendecir hasta qué, tercera, cuarta, quinta generación. Y eso solamente es por decir un ejemplo. O sea, yo te voy a bendecir en tus generaciones, es lo que estaba hablando ahí. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 21. 22. Por fe, ¿qué más dice el 22? José, al ¿Qué morir, hizo José? Al morir. mencionó la salida de los hijos de Aleluya. Israel. ¿Y qué estaba pensando José? Yo me estoy muriendo. Pero yo solamente quiero pedirle un favor. Que cuando ustedes salgan de Egipto, después de cumplidos los 400 años que dijo Jehová, saquen mis huesos y los lleven también a la tierra prometida. Sí, porque dice que dio mandamiento acerca de eso. Será ahí enterrado, fuera fácil. Pero no quiero quedarme en Egipto. Yo también quiero ir con ustedes. Wow. 400 años después que él pidió esta oración, se cumplió lo que Dios le ha prometido. Y desenterraron el cuerpo de los huesos de José y lo llevaron con ellos también a la tierra prometida. Eso es fe, ¿verdad? Aún muriendo, porque la fe va en las cosas del futuro. Tú tienes un nietecito, una nietecita, y tú tienes que saber que ese nietecito va a crecer, se va a casar. Y de ahí tú tienes bisnietos. Y de los hijos de ellos, ¿qué siguen después de bisnietos? Tataranietos. Y de ahí después, tataranietos. Amén. Y la promesa de Dios seguirá con ellos. Aleluya. Y siguen los Tú dices, tatos. yo no más quiero ver a Abner cuando esté grande y se case. Tú verás los hijos de Abner. Y tú verás los hijos de los hijos de Abner. Amén. Y la promesa que Dios te da a ti va a seguir a tu descendencia. Aleluya. Y eso es fe. Y la pregunta es, ¿cuántos creen esto? ¿Cuántos tienen esta fe? Que la promesa de Dios está en el futuro y van a seguir tu descendencia. Gracias, ¿verdad? Esa es la fe como esperanza escatológica en las cosas del futuro que no se ven. Lo que Dios ha prometido sobre nosotros, que tal vez no se cumplan ahora en nuestras vidas, se cumplan después que nosotros hayamos partido. Amén. Hay otra, esa es la número 7. La número 8. Aleluya. La fe como valentía. Aleluya. Es el 23. Verso 23 a 23. La fe como valentía. Por la fe, La fe como Moisés. coraje. La fe como valor. ¿Usted sabía que la fe da valor? Aleluya. Antes de la resurrección, ¿cómo estaban los discípulos escondiéndose? Correcto. Y luego que descendió el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Se levantó y dio un discurso público. Y lo metieron preso a Pedro. ¿Y qué le dijeron a Pedro? No predique más en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Juzguen ustedes ahora si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si quieren meterme preso, métanme preso. Amén. Eso es lo que dijo, una valentía. Y dijeron, y este hombre no es un pescador humilde, que lo conocemos con sus redes de pesca. ¿Cómo? ¿Qué valor tiene este hombre? ¿Qué sabiduría tiene para ponerse en pie y dar ese discurso a tantos varones sabios de Israel, a tantos maestros a ley? ¿Cómo les exhorta con esa autoridad? Con ese denuedo, con ese valor. Aleluya, 5,000 personas. Y tuvieron que decir, Pedro, ¿qué hago ahora? Arrepentidos y convertidos. Le dijo, ese Jesús que vosotros crucificasteis, ese Jesús Dios lo ha hecho Señor y Rey sobre ustedes. Es un valor grande. Y usted sabe que predicar requiere valor. Amén. El reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerte. Y Solamente los valientes lo arrebatan. ¿quién lo arrebatan? Los valientes. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a arrebatar su bendición? A pelear por su bendición. Siempre estamos esperando como que Dios te la envíe. Pero Jacob tuvo que pelear con un ángel por su bendición. ¿Estamos dispuestos nosotros a pelear por nuestra bendición? Aleluya.
¿Y cómo yo voy a pelear? ¿Qué me dice? ¿Cómo yo peleo por bendiciones? Oración, amén, ayuno, vigilia, consagración, amén, guerra espiritual, amén. ¿Qué lo que hacemos? Porque tengo que pelear mi bendición, amén. ¿Qué dice Isaías 5:41? Los jóvenes corren y se cansan. Se fatigan y se cansan. Se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, caminarán Y no se cansarán. y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Qué más dice? Levantarán alas Como las águilas. como la gallina. No, la gallina no levanta alas. Como las águilas. Hay una canción. Como las águilas. Sus Amén. alas Sus alas levantarán. Alabado el nombre del Señor. La fe nos da valor. La fe nos hace volar. Gloria a Dios. Hay vientos que pretenden derribarnos. Y los vientos que pretenden derribarnos son los mismos vientos que Dios va a usar para elevarte a nuevos niveles de fe. Y ve. Ay, Señor, no me mande pruebas. Necesario que te envíe pruebas. Esas pruebas son los vientos que está enviando para que tú te eleves a otros niveles de fe. Amén. Amén. Sin batalla no hay victoria. Batalla no hay batalla si no viene la prueba. Si no está, ¿qué más dice? Si no está la calumnia. Batalla no es Batalla batalla. no es batalla. Eso corre donde se canta. ¿Qué tiempo usted tiene que no escuche ese coro? Batalla, no es batalla. ¿Qué tiempo tiene usted que no escuche? Viene la prueba. ¿Y qué tiempo tiene que no escuche el coro? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios Cuando en la vida no hay cuando en la vida no problema. hay problema, qué cosa buena. Amén. Pero yo le alabo ¿qué? Dentro del quebranto. En el quebranto. Y ese Cristo Santo se Y ese Cristo glorifica. Santo se glorifica dentro de mí. Las ofrendas. Alabar el nombre del Señor. ¿Estamos en qué? En el número 8. La fe como valentía, como coraje, como valor. Amén. ¿Qué dice? Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés se envalentonaron y viendo a su niño, amén, no tuvieron temor del decreto del faraón, sino que conservaron a su hijo. Amén. La fe es valor. La fe te da valor para hacer cosas increíbles. Amén. La fe te da valor para tú hacer cosas increíbles. Dígaselo al hermano que está a su lado. La fe te da valor para tú hacer cosas increíbles. Amén. Las parteras de Egipto, las parteras hebreas, ¿qué hicieron? Retaron el decreto del faraón y no le obedecieron. Por fe. ¿Qué hizo Rahab por fe? También desafió a todos y no le obedecieron. La fe trae desafío. Hay una institución que se llama Reto a la Juventud. ¿Cómo se llama en inglés Reto a la Juventud? Amén. Reto. Reto a la juventud. Desafío. Amén. Y esto es lo que hace la fe, que nos lanza a un desafío. ¿Qué más dice? Verso challenge. Challenge the youth. Challengers. Por la fe, verso 24. ¿Quién me lee? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse. Oye, qué valor. Rehusó qué cosa. Llamarse hijo de Dios. Siga leyendo. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales. Eso es valor. Renunció a ser el príncipe de Egipto, escogiendo ser humillado juntamente con el pueblo. Eso es valor. Siga leyendo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. Amén. Por la fe en el éxodo que hizo Moisés, salió de Egipto, no temiendo la ira del rey. Y sabía que iba a estar airado después de las 10 plagas, imagínate. ¿Sabía Moisés que iba a ir contra ellos? Sí lo sabía. Moisés quería dejarse lo más posible.
Y Dios le dijo, no, tú vas a ir camino al Mar Rojo. ¿Por qué, Señor? Oiga, son cosas que cuando Dios manda, usted no puede discutirle con Dios. Él pudo haber cogido un camino más rápido para llegar a Egipto, pero Dios quería, amén, pulirlo a él y pulir también al pueblo que andaba por él. Y la primera prueba que le puso a ellos fue el Mar Rojo. Ahí estaban ellos frente al Mar Rojo, frente a frente. Y atrás el faraón con todo su carro. Ellos desafiaron al faraón. Por la fe desafiaron al faraón. Por la fe Moisés se presentaba ante el faraón y decía, oye faraón, dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Amén. Eso lo hacía por la fe. ¿Quién eres tú, Moisés? Dijo Moisés, no soy yo, es Dios que está hablando a ti. ¿Quién es Dios para que yo te escuche? La primera respuesta del faraón dice, es que son vagos. Yo le daba paja, ahora usted va a buscar la paja y va a tener más trabajo porque están demasiado vagos, tienen tiempo libre para estar charlando y queriéndome crear sindicato aquí en Egipto. ¿Verdad? Y ahí está. Eso es la fe, valentía, valor. Aparte de lo que está aquí, ¿qué otro ejemplo de valentía encontramos en la Biblia? Los jóvenes hebreos. Sí. En el horno del fuego. En el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Levanta el faraón, levanta a Nabucodonosor, el gran rey de reyes, amén, con su gran imperio, una estatua enorme, y ordena que todo el que escuche el sonido de la estatua se incline y adore la estatua. ¿Y qué hicieron ellos? No lo hicieron. No lo hicieron, desafiaron al rey de reyes, desafiaron a Nabucodonosor, el gran rey, amén. Y el rey le dijo, ¿qué Dios podrá librarnos de mis manos? ¿Qué Dios? Ellos dijeron ellos, el Dios al cual servimos puede librarnos de tus manos. Pero, si no nos libra, de todas formas, no nos arrodillaremos ante el pecado. Y hoy a veces estamos nosotros humillados, hincados ante los baales. ¿Cuáles son los baales del mundo? Amén. No te dejes hincar ante los padres. Fe como valentía, fe como coraje, fe como valor. Amén. Por eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 1:8? Y Cristo le dijo, la gran comisión, ¿cuál fue? Y por todas las naciones. Correcto. Bautizando en el nombre del Padre, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa fue la gran comisión. Pero dijo, no se vayan. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. El Consolador. Y en Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué otra cosa dice? Y me seréis testigos. En Jerusalén. Usted sabe que testigo también se pronuncia como marturio. Y marturio es un mártir. ¿Sabe usted qué es un mártir? Uno que muere por la causa de Cristo. Aleluya. Y eso es testigo. Y me seréis testigo. O sea que la fe como valor, la fe como valentía. Y cuando usted le dé una oportunidad para pararse hacia el frente, no se ponga a temblar. Hágalo. Sea valiente. Diga que sí. Cuando Dios nos mande a hacer algo, no dude. Hágalo. En el nombre de Cristo Jesús. Así mismo. Una vez tenía yo 21 años y me invitaron a predicar a un congreso de damas. Yo digo, como hay pocas damas, le dirán pocas. Y cuando llego al congreso de damas, estoy orando en el púlpito, me levanto y me siento. Y yo, wow. Yo temblé. Y yo, ¿qué es esto? Dios mío. Una iglesia como 3 veces más grande que esta para allá, que no le veía casi el final. Y llena de damas vestidas de blanco. Y yo mirando esas caras, y yo con apenas 21 añitos de edad. Y ¿qué le voy a decir? Estaba yo temblando. Y yo, ¿cómo me invitan? Siendo un muchacho que ni siquiera estoy casado, a predicarle a un congreso de damas. Óigase. Tremendo. Tremendo. Pero tenía que obedecer, ¿verdad que sí? Amén. Tenía que obedecer.
y en un congreso internacional de pastores, amén, en República Dominicana, en un salón mucho más grande que esto, me dice el presidente, Montalvo, dirige tú ahora. Y yo dije, no puedo. Y ahí mismo Dios me reprendió. Cuando yo te envío, no digas que no. Y a partir de ese momento, padres que me dicen, esto, amén. ¿Por qué? Porque si Dios me está enviando, yo pensé, tantos teólogos aquí reunidos para yo parar la frente y dirigirlo a ellos. Y yo no estoy loco, dije yo. Pero es que Dios tiene un propósito. Y tú simplemente tienes que oír lo que Dios tiene que a través de ti. Porque Dios puede usar hasta un niño de 5 años, de 4 años. Dios puede usar a alguien, amén, con un mensaje. ¿O usted cree que no puede usar a un niño? Amén. Dios puede usar. ¿O usó la burra de Balaam? Y dice, si vosotros callan, las piedras hablarían. Y le dijo a los fariseos, ustedes se jactan de ser hijo de Abraham, pero digo la verdad, Dios aún de estas piedras puede levantarle hijo a Abraham. O sea, para Dios no es nada imposible. Esa es la fe como valentía. Alabado el nombre del Señor. La fe, la que más le gusta a todo el mundo, el verso 29. La fe que obra milagros. Aleluya. Esa fe es un nivel bastante avanzado. No sé cuánto quieren esa fe. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que esa fe es un don del Espíritu Santo. El don de fe. Y cuando usted recibe el don de fe, es el don para obrar milagros. Amén. Perdón. Verso 29. El 28. No, vamos al 29. Sígale, Que dice sígale, una sígale. palabra ahí, Por la fe aspersión. pasaron el mar rojo. Por la fe pasaron el mar rojo. Aleluya. Esa es la fe que obra milagro. Le dijo, Moisés se animó, se balanceó y dijo, el Señor dice que nos va a librar del egipcio. Pero Moisés, después que dio ese discurso tan lindo, como que se desplomó y fue a llorar delante de Dios. Y Dios le respondió a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Nada no, una vara. Pero el instrumento de eso es una simple vara de madera. Amén. Una vara. ¿Y qué le dijo Dios? Toca con esa vara el mar. Y al momento que tocó el mar con la vara, se abrió el mar rojo. Amén. Esa es la fe que obra milagro. Amén. Verso 29. Y pasó el mar rojo como por tierra seca. Y recuerdo que en una universidad alguien estaba burlándose porque hay varias teorías sobre eso. Dice, eso se llama contraviento, que de repente se levanta un viento recio que es contrario y detiene el flujo del río que va hacia arriba y entonces se descubre lo seco. Y eso simplemente es un fenómeno de naturaleza, se llama contraviento. Contraviento y marea. Otros dicen no, que no fue en el Mar Rojo, sino que fue en la cabeza del río Nilo que pasaron y que el agua es sumamente bajita y que en esa época del año el agua puede dar hasta los tobillos. Y un evangelio que estaba ahí comienza a decir gloria, 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 aleluya. Y hoy, ¿cuál es el problema? Bachiller. Dice que Dios con tan poca agua ahogó a los carros del faraón. Pasaron el seco. Amén. Pero cuando vinieron las aguas para atrás se llevaron, amén, a los carros del faraón. Porque hay argumentos que no se sostienen. Que la ciencia busca una explicación natural, pero no la hay. No puede. Amén. No se sostiene la explicación natural. Esa es la fe que obra milagro. ¿Qué más dice? Por la fe, verso 30. Cayeron los muros de Jericó. Óigase, eso es obedecer aunque no entienda. ¿Qué le dijo Dios? Que dieron 7 vueltas. Dale 7 vueltas. Amén. Tenían que obedecer. Pero Señor, ¿qué vamos a hacer dándole 7 vueltas? 13 vueltas. 7 vueltas. Eran más de 7 vueltas. Sí, 7 vueltas. Le dieron 7 Eran vueltas. más. Eran más, pero le tenían que darle 7 vueltas a la La ciudad. Biblia Las dice últimas 7. fueron 7 vueltas. Correcto. Fueron como 13. Como 13, dice el varón allá. Hay que contar todas las vueltas que dio. Y el coro Amén. dice, le dieron 7 Y vueltas. usted sabe que los arqueólogos hoy en día están asombrados por las murallas de Jericó. Eran 2 muros. El primer muro
medía 6 metros de altura, el segundo 8 metros de altura. Estaban separados uno del otro, que en el espacio intramuro se construyeron casas y vivían casas como la casa de Rahab, que estaba en el intramuro. Óigase. Y cuando los arqueólogos comienzan a descubrir los muros de Jericó, descubrieron que un ataque a la ciudad, ¿verdad? Si yo rompo ese vidrio de aquí para afuera, ¿dónde caen los cristales? Para allá afuera. Y si los rompo de afuera para adentro, ¿dónde caen los cristales? Acá adentro. Y digan ustedes, ¿cómo cayeron los muros? Para adentro. ¿Para adentro o para afuera? Para afuera. Para afuera. Porque si atacan de afuera con cualquier cosa, ¿verdad? Entonces los muros, al ser derribados, caen para dentro de la ciudad. Y fue al revés. Fue como una implosión de dentro de la ciudad para afuera que derribaron los muros. Y dice, ¿cómo es eso? No hay explicación. No fue un ataque militar. A ver, y comienza a hablar de tal vez arma sónica. ¿Qué arma sónica? Eso fue que por la palabra del Señor obedecieron a Dios sin entender que cómo iba a obrar. Solamente Dios permitió que obrara. La fe que obró milagro. Verso 31. Por la fe la ramera. Aleluya. ¿Qué pasó con la ramera? Escondió a los espías. Correcto. Verso 32. ¿Qué más podemos decir sobre esta fe que obra milagro? Dice el apóstol Pablo, tiempo nos faltaría. ¿Hablar de quién? De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas. Amén, que tuvieron una fe que obraba milagro. ¿De qué profeta hablaba? Del profeta Isaías, del profeta que peleó con los profetas de Balaam. Elías, del profeta Elías, del profeta Eliseo. Amén. De estos profetas me está hablando acá. Por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron espada, sacaron fuerza de sus debilidades y hicieron fuerte en la batalla, pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Esta es la fe que obra milagros. Amén. Y ahí la última categoría de fe, antes de hacer la pregunta de reflexión. La fe sacrificial. Verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrecciones, mas otros fueron atormentados. La gente cree que la fe no sea atormentada. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, yo prefiero sufrir, padecer por Cristo, porque yo sé que también reinaré con Él. Amén. De lo que me está hablando. 36. ¿Qué me dicen? Léanlo. Otros experimentaron vituperio y azotes. Y más de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Aserrados. ¿Y qué? ¿Sabe qué aserrado? Le dice que ese fue Isaías, que fue aserrado. Lo amarraron en un madero y lo pasaron por una sierra partiéndolo en dos. Aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Todo esto que sufrieron muerte y sacrificio por la fe, que dice, el mundo no era digno de estos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. Amén. Y la pregunta es esta para esta reflexión. ¿Es mi fe capaz de obedecer a Dios confrontando el peligro? Sí. ¿Resistirá mi fe
ser desafiada o voy a tener temor de lo que el hombre pueda hacerme? Mi fe me da valentía ante el peligro. Cuando predico, cuando evangelizo, lo hago con valor. Cuando cumplo la comisión que el Señor me manda, lo hago con valor. Hebreos 11:29. Reacciono con fe, como en el cruce del Jordán, ante lo imposible, o rápidamente me doy por vencido. Reacciono por fe, como en el cruce del Jordán, ante lo imposible, lo improbable, que hace algo lo improbable. Reaccionas con fe, como lo hizo Moisés ante el Mar Rojo. Amén. O simplemente te derrumba y te das por vencido y comienzas a gritar. ¿Cómo lo haces? Amén. ¿Qué muros en tu vida parecen no caer? Hay muros que deben caer, ¿verdad? Como los muros de Jericó. Estoy dispuesto a obedecer a Dios incluso en instrucciones que no tienen lógica, como ese darle vuelta a la ciudad de Jericó. ¿Qué lógica tenía? Amén. Estoy dispuesto a obedecer a Dios, a seguir sus instrucciones, aunque éstas no tengan lógica, como el hombre que decía a Dios, suéltate, y él agarrado de su ramito. Y a veces Dios te dice, suéltate, y no nos queremos soltar. Creo que como Rahab, mi fe en Dios puede redimirme de cualquier pasado que yo pueda tener. Esa fue la fe de Rahab. Era lo imposible. Una mujer prostituta esperaba ser salvada por la fe. Óigase, eso fue algo increíble. Creo yo como Rahab que sin importar mi pasado, Dios puede redimirme por la fe. Amén. ¿Puede mi fe hacer proeza? ¿Es mi fe suficientemente poderosa para sacar fuerza de mis debilidades? ¿Es mi fe suficiente para apagar impetuosos fuegos? ¿Qué son impetuosos fuegos actualmente? Chismes, murmuraciones, ataques, contiendas. ¿Cómo tu fe va a apagar impetuosos fuegos que se levanten contra ti? Que no te afecten. Que no te afecten. Amén. No importa lo que el otro diga, no te afecte. Que no te afecte. ¿Puede mi fe cerrar boca a los leones? Amén. Pregunta. ¿Puede tu fe cerrar boca a los leones? Aleluya. Cerrar mensaje. ¿Cómo está nuestra fe? Estoy dispuesto a confiar en Dios y obedecer. Si Él no me libra del peligro, ahí está esa mensaje. Estoy dispuesto a obedecer a Dios. Estoy dispuesto a sufrir vituperio por la causa de Cristo. ¿Qué responde? Prisiones. ¿Cuántos se habían puesto a sufrir prisiones por causa de Cristo? Cárceles, azotes. Ese clan de espíritu está gritando, ay, ay, ay. Azote. ¿Y cuáles son los azotes los tipos bíblicos? 40 latigazos más uno, ¿verdad? ¿Y qué látigo usaban? Un látigo romano. Con 39 más 1, 40 latigazos. Y tenían incrustaciones de plomo que como quedaban, arrancaban el pedazo. Azote, ser maltratado, ser apedreado. ¿Y cuántas veces Pablo fue apedreado? ¿Soportarías tú ser aserrado? Como Isaías. ¿Muerto a espada? ¿Te atreverías a esconderte como David en desierto, en montes, en cuevas, con tal de obedecer a Dios? ¿Hasta dónde está nuestra fe? Por eso es que digo que este capítulo es bastante profundo.
Porque hay 10 niveles de fe que el apóstol Pablo me está presentando. Yo sé que si le pregunto ahora que me diga los 10 niveles de fe va a ser difícil, ¿verdad? Amén. ¿Te podemos decir Pero algo? intento. Número 1, la fe como convicción. Hebreos 11:1. Número 2, Hebreos 11:3. La fe como depósito de la verdad. Hebreos 11:6. La fe que justifica. Hebreos 11:7 y 8. La fe como obediencia. ¿Cuáles son los dos ejemplos de obediencia que presenta el autor? Noé y Abraham. Este es el número. El número 5, la fe como fidelidad, andar en una vida pura. Hebreos 9 y 11. Abraham habitó como extranjero en este mundo. Número 6, la fe dinámica que cree lo imposible. ¿Qué ejemplo presenta? Abraham, a Sara, que era vieja y estéril. Amén. ¿Y a quién más? Abraham, uno que estaba ya casi muerto. Amén. 7, la fe como esperanza escatológica en el futuro. Que por eso es que bendecimos a nuestros hijos y criamos a nuestros hijos en el temor de Dios para que esas promesas sigan con ellos. Amén. 8, la fe como valentía, coraje, valor, que nos hace hacer cosas increíbles, cosas imposibles. 9, la fe que obra milagros, como el cruce del Mar Rojo. Amén. Obedecer a Dios. Y 10, la fe sacrificial. Estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Amén. Estos son los 10 niveles que me presenta el libro de Hebreos 11. Escriban, guárdenlo, medítelo.